Señores, buenas tardes. Aquí estamos ya con el aire de la Navidad. Porque hay que animarse en las Navidades. Y no gaste mucho, no se aloque. Pero, antes de comenzar las festividades navideñas, aquí en la República Dominicana hay una fecha muy especial de República Dominicana, aunque ya es internacional, porque tiene que ver con lo que sucedió en República Dominicana. Y eso que sucedió en República Dominicana sirvió para que la violencia contra la mujer se expusiera en toda su magnitud en el mundo entero, que fue el asesinato de las hermanas Mirabal, un 25 de noviembre. Entonces, ese 25 de noviembre, que mundialmente, internacionalmente, está dedicado en memoria de ellas, a que no se siga ejerciendo violencia contra la mujer, viene ahora, lo vamos a conmemorar de nuevo, va a haber una marcha, pero además de esto, con esta situación que estamos viviendo en el país, bueno, ayer mismo estábamos hablando con don Luis Vergés sobre esto de la Procuraduría, las casas de acogida, unas casas para reeducar a los hombres, que la Procuraduría también está patrocinando. El Ministerio de la Mujer, las casas de acogida, para que la mujer, si se siente amenazada, pueda ir con sus niños a esconderse, a alejarse de su hogar para no ser víctima de lo que nosotros sabemos que están siendo víctimas las mujeres, que es de ser asesinadas. Entonces, todo esto, yo le hago este preámbulo porque ¿quién mejor que Minú Tavares Mirabal para que hablemos sobre estas situaciones que está enfrentando la mujer a nivel mundial y aquí en República Dominicana muy especial, que esto parece como si fuera una plaga que nos ha caído encima, en donde ya no es solamente el asesinato de la mujer, sino el suicidio también del hombre, que esto es una modalidad nueva, pero siempre esa violencia, que yo le vamos a preguntar. Minú, gracias por venir. Dios te bendiga, mija, sinceramente. Minú, ¿cómo tú crees? ¿Qué plantearían ustedes para que comience a cambiar ese panorama de la violencia contra la mujer? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por invitarme a estas fechas, sí. En estas fechas, sí. A hablar de estos temas. Y pues vamos directo a los temas que tú has planteado, porque hay varios de los que tenemos que hablar. Pero con respecto a cómo afrontar un problema que es una de las tragedias más graves que viven nuestras sociedades. Así. Y en el caso de la República Dominicana es una verdadera vergüenza, es un verdadero dolor de cabeza, además, porque a pesar de que se ha avanzado en la concientización, en la aprobación de leyes, evidentemente siguen siendo insuficientes. Así es. Entonces nosotros como partido entendemos que este tema de la violencia no basta con enfrentarlo desde un solo ángulo, porque tiene sus orígenes en una conducta de valores, digamos, patriarcales, machistas, que expresan el sentido de propiedad de los hombres con respecto a las mujeres. Fíjate, claro, que es una violencia que se da en nombre del amor. Sí. O en nombre del poder, ¿no? Y del deseo incontrolable, animal,
de posesión Así es. de una mujer, porque aunque la Procuraduría ha sacado los casos ha limitado la contabilidad de los casos de víctimas de feminicidio a los que se dan en el entorno del hogar o de las relaciones de pareja, Sí. esos casos también son feminicidios. Claro. Porque se dan porque hay una intención de violación de una mujer que va caminando por la calle y o sea, es la cosa más primitiva, violentamente ancestral con que nos podamos encontrar. Exacto. y que se expresa. Bueno, nosotros por ejemplo, con ese tema de qué hacer, planteamos que tenemos que abordarlo desde el punto de vista de lo que se debe hacer desde la prevención, de lo que se debe hacer desde la salud, que es muy importante, y también desde la protección de las víctimas y, por supuesto, desde la justicia, desde lo que se pueda hacer para dar señales de que nuestra sociedad no va a tolerar más eso. Entonces nosotros decimos, empezando por la Procuraduría, ya es hora de que nos sigan contando las víctimas y exhibiendo, Sí. Bajaron 2 este Sí. año, una que haya, ya es inaceptable. Exacto. Una mujer que sea víctima y que pierda su vida por un feminicidio, ya es inaceptable. Por lo tanto, nosotros entendemos que es hora de que la Procuraduría General de la República, cuando hable de cifras, diga cómo se están cumpliendo las leyes, cuántos perpetradores han sido sometidos a la justicia, cuántos han sido condenados, cuántos están guardando prisión, cuántos casos evitaron de que se diera una... que quienes habían, porque por lo general esos crímenes cuando se producen han tenido tentativas anteriores. Exacto. Entonces, ¿cuántas reincidencias? Reincidencias. O sea, ha habido, ¿cuántas se han podido evitar? Todo eso es lo que la Procuraduría tiene que enseñarle, contabilizarlo. que contabilizar y decirle a la sociedad, porque mientras sigamos contando las víctimas, Sí. entonces nosotros nos comprometemos a darle ese cambio a la forma en que abordamos el tema, porque lo que tenemos es que exhibir los éxitos del Ministerio Público en prevenir esa violencia fatal y en tratar de disminuir las expresiones de violencia de todo tipo que ocurren en una sociedad tan violenta como la dominicana. Sí. Nosotros decimos también que es hora en términos de educación, es hora de empezar a incorporar el tema en las escuelas. Claro. Porque hay que educar a los niños y niñas en igualdad. O Así sea, es. no ignorar esa educación, y tú hacías referencia ahorita de que se habían creado grandes escándalos cuando se intentó avanzar en este sentido. Hay mucha manipulación con cosas que ni siquiera existen, Exacto. como lo que hablan de la tal ideología de género y todo. Claro. Entonces, Dios. con eso lo que se hace es simplemente ayudar a que un problema que hay que resolver se mantenga y no se resuelva. Y Entonces cuidado si se agrava. nosotros decimos que hay que abordar este tema desde las escuelas, educando a los niños con conciencia acerca de que somos seres humanos iguales, con iguales derechos y con iguales capacidades y oportunidades y accesos que el Estado Dominicano también tiene la obligación de garantizar. Sí. En términos de salud, por ejemplo, Sí. tenemos que hacer un compromiso de priorizar la inversión en las maternidades del país, porque la salud, las principales usuarias del sistema de salud somos las mujeres, y somos usuarias por temas de salud sexual y reproductiva,
en Claro, primer lugar. claro. Y en segundo lugar, somos usuarias también, porque somos las que estamos más cerca del cuidado, somos las que les damos atención a los enfermos y a las enfermas, a los familiares, hasta a los suegros y a las suegras. Entonces, a los hermanos, a los primos, a los hijos e hijas. Es decir, tiene que haber un sistema de salud que tenga afecto por las mujeres. O sea, tenemos que tener un compromiso también en términos de apoyar la aprobación de una ley que sea efectiva, porque la ley 2497, que fue una importante ley, se quedó atrás. Es claro que ya no sirve para los problemas que tenemos y que ha cumplido su ciclo. Sí, o sea, sí. jugó un papel muy importante, Sí. pero ahora ya sabemos cuáles son las carencias que tenemos en ese acceso a la justicia, por ejemplo, que tiene que ser garantizada. Ayer había un acto en la Suprema Corte de Justicia. Sí. En el discurso estaba dedicado a la doctora abogada Minerva Mirabal, Sí. y en el discurso el presidente de la Suprema reconocía las debilidades que hay en ese sistema de justicia. Y nosotros, él decía, no es posible, tenemos que reconocerlo, que una mujer que ha sido víctima de violación o de una violencia, de un abuso, llegue y tenga que ser revictimizada tantas veces en la policía, en la fiscalía, en el hospital, En el tribunal. el juicio, en el tribunal, Exacto. y a veces contar otra vez en público lo que le ha pasado. Es decir, nosotros entendemos que tiene que haber un sistema de justicia y nos comprometemos a impulsarlo, que quiero en saber. el cual, con una simple grabación, en una sola ocasión, el testimonio de la víctima sirva para todos esos pasos por lo que hay que atravesar en búsqueda de justicia. Sí. Eso sería un gran paso de avance. Pero O sea, tiene, hasta para la salud, como tú dices, la salud mental exactamente. de la afectada. Se está revictimizando nuevamente. Exacto. O sea, Eso, a veces el horror por el que atraviesa una mujer Terrible. que es víctima de violencia es potencializado, si tiene que decirlo. O sea, nosotros conocemos cantidades de casos de gente que con la cultura que tenemos le pasa eso y no quiere contarlo, no quiere que se sepa. A ti te faltó la parte hasta de la familia y el vecindario. ¿Qué fue lo que le pasó? Tiene que contarlo, tiene que comunicarlo, tiene que volverlo hasta la morbosidad que se da alrededor. Es decir, todo eso, el Estado está obligado a proteger. En esa búsqueda ustedes como partido. Es parte de nuestro compromiso, como partido. Igualmente, la verdad es, Consuelo, que los ejemplos más importantes son los que vienen de las autoridades que escogemos para que nos representen y para que nos dirijan. Y por lo tanto, nosotros entendemos que es necesario impulsar en la República Dominicana ya un gobierno con una participación equilibrada, también como señala la Constitución, de mujeres y de hombres en los puestos ministeriales o en los puestos de dirección. O sea, en nuestro país, casi el 70% de los graduados y graduadas de nuestras universidades son mujeres. Sí. Y además se llevan todos los honores. Y eso después entonces se encuentra con las barreras que tienen que ver con la desigualdad. Ahí entonces se presentan esas barreras, porque no es que las mujeres son menos capaces, es que las mujeres son simplemente impedidas por muchísimas razones que tienen, por ejemplo, que ver con sus responsabilidades no compartidas en
digamos, en el ámbito de lo privado, del hogar, de las responsabilidades domésticas, del cuidado del que hablábamos hace un rato, todo eso. Entonces, estamos obligados como aspirantes a gobernar este país y hacer de él un país menos violento, más seguro, empezando por las casas donde vivimos. Eso te iba a preguntar, porque me hablaste de la escuela y el papel de la escuela en este sentido. El hogar también hay que enfocarlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque hay que... Por supuesto, pero la escuela es importantísima. Sí, no. Lo decía claro. yo anteayer en un conversatorio que teníamos hablando del tema de los derechos. Sí. Y alguien me decía, no, lo más importante es que eso se hable en el hogar. Bueno, lo que se habla en el hogar y se enseña en el hogar es una potestad de los padres. Sí. Ahora bien, de lo que tenemos que hablar nosotros que aspiramos a gobernar este país y a gobernarlo bien, es de que en las escuelas se les enseñe a los niños y a las niñas que tienen iguales derechos, que uno no puede maltratar a la otra por el simple hecho de sentirse con más fuerza física, superior, o ¿tú sabes que no podemos seguirle dando a las niñas en la escuela a enseñarlas a ser sumisas y abnegadas, abordar y a los niños la robótica y nosotras a tejer y abordar, que está muy lindo, pero vamos a enseñarlo a ellos y a nosotras. Exactamente. Robótica también abordar y a tejer a los dos. Entonces eso tenemos que enseñarlo en las casas, porque cuando las niñas y los niños lleguen a las casas y les quieran dar un mensaje que reproduce el machismo, la violencia machista, esos mismos niños van a poner en cuestionamiento ese mensaje que se les está dando. Otra medida que nos proponemos impulsar es la de una licencia de paternidad también en esa dirección. Porque los padres tienen también que tener la posibilidad de cuidar a sus hijos e hijas. Si han nacido esa licencia de 3 meses, muy famosa. Bueno, y que sean licencias que puedan ser compartidas. Exacto. O sea, porque no estamos hablando... En España yo creo que es así. Sí, en España y en otros países también, exactamente. Hay esa licencia. Pero nosotros entendemos que hay que impulsar eso, porque no olvidemos que vivimos también en un país a donde es demasiado frecuente la paternidad irresponsable. O sea, un país a donde más del 50% de los hogares son presididos por mujeres y en una gran parte de ellos por por madres solteras que por demás no cuentan con apoyo ni siquiera como proveedores de esos padres. Bueno, eso que tú estás planteando, que yo quiero que la gente entienda bien, la importancia de eso que tú estás planteando, porque me da la impresión de que apenas, tal vez, ustedes son los únicos que están planteando eso. Que me da la impresión, o sea, como plataforma también dentro de su plataforma, ustedes como partido. Así es. Alianza País, yo creo que es los únicos que, porque tú sabes, lo hemos vivido, que comienzan los discursos de los hombres. Y vamos a trabajar por las mujeres. Pero, para que voten por ellos, ¿verdad? Simplemente. Y las mujeres tendrán un lugar. Y las mujeres, y nosotros vamos a defender a la mujer. A la hora de nones, no hay un verdadero criterio. Y estar en la plataforma de que nosotros debemos exigirle a los partidos que así como Alianza País está planteando todo esto en su plataforma programática, que los demás lo hagan también. ¿Tú entiendes? Porque es que se queda en el discurso de un día, de 2 días, de 3 días, de los candidatos, que generalmente son hombres, y después se olvida. Y ahora solo hay hombres como candidatos. Dicho sea de paso.
Minu, ¿tú crees que nosotras deberíamos hacer esa exigencia? De que las mujeres debemos conocer cuáles son los programas especiales, las medidas, así como tú estás planteando, lo que ustedes van a impulsar en todos los partidos. Yo creo que es una obligación. Una obligación porque uno de los temas que están relacionados con la falta de seguridad que tienen que vivimos, la falta de seguridad o la inseguridad y el miedo con lo que nos movemos en un país como el nuestro, está relacionado también con esos altísimos niveles de violencia a lo interno de las familias. Y quizás de las peores consecuencias que tiene esa violencia es la capacidad de reproducirse que tiene. Porque un asalto, una violencia callejera, está claro los victimarios y están claras las víctimas y nadie se va a volver ladrón porque les robaron. Ahora, un niño que ve en su casa a su papá golpeando a su mamá o maltratándola de palabra, de actitudes, de todo, porque la violencia tiene muchas probabilidades de repetir en su vida de adulto esa conducta violenta. Así mismo. Entonces, por eso que tenemos que darle tanta importancia, porque es la violencia que más daño hace, no solamente en pérdida de vidas, sino en la forma en cómo se reproduce esa violencia hacia afuera también, hacia la sociedad. En nuestra época de Federación de Mujeres, tú eras muy jovencita cuando eso, pero te formaste en eso. Y gracias a Dios, por eso eres tan bella y tan coherente. Había una caricatura que el hombre le daba el empujón o la patada a la mujer le daba la patada al niño y el niño al gato. ¿Tú entiendes? Entonces se va, es una escalera. Se va reproduciendo. Se va reproduciendo. Y entonces terminamos sintiendo temor en cualquier pedacito de esta Quisqueya, de estos 48,000 kilómetros cuadrados que son nuestro país. Al final no nos sentimos seguras las mujeres y no se siente seguro nadie. Tampoco en este país. Entonces es una responsabilidad de los políticos y las políticas tener propuestas claras y un plan en la dirección de construir una sociedad muchísima de paz, una sociedad que sea capaz de resolver pacíficamente los conflictos que tiene. Así es, que es muy importante. Mira cómo está ahora mismo. Tengo una gran, y yo sé que tú estarías también en eso, una gran preocupación por lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Nicaragua, o sea, todos estos países que... ¿Cómo tú analizarías? Yo quiero terminar con una pregunta, quiero que me conteste eso, pero porque sé que tú tienes ese pero yo quiero antes de meternos en otro tema, hacer una invitación. Exactamente. Porque retomar la referencia que tú hacías a la marcha que tendrá lugar este próximo domingo 24. Es el 24 a las 9 de la mañana, ahí en el comienzo del Mirador. Estamos convocando no solamente a las mujeres, es una marcha, no es una marcha de mujeres, es una marcha de todos y todas en defensa y en demanda de que se garantice el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. Amén. Una de las consignas de la marcha es vivas nos queremos. Así mismo. Y nos queremos también sanas y nos queremos también felices, y eso solo es posible si trabajamos para tratar de disminuir esos terribles niveles de violencia hacia las mujeres que se da el lujo de tener nuestra sociedad. El hecho de la diferencia salarial, teniendo
eso es parte de la eso violencia. es parte de la violencia, o sea, porque tiene como son decimos, muchas manifestaciones, exactamente. Violencia laboral, violencia económica, violencia ginecobstétrica, o sea, en los hospitales, cierto. o sea, y que tú vas a dar a abusos, luz, violaciones, vas a dar a luz normal, entonces no, vamos a hacer una cesárea para salir rápido. rapto, trata de mujeres, Trata de y mujeres. tráfico de niños y niñas, sí, embarazos de adolescentes, Claro. que es también otra gran tragedia que vivimos en esta sociedad, de niñas, casi niñas, adolescentes, casi niñas, que tienen que tronchar tema, sus yo- estudios, sus vidas, Así mismo. por un embarazo Mira, mismo, precoz. hay un tema que la- poniendo en riesgo también su salud, su propia Claro. salud, porque sus cuerpos no están preparados. Exacto, no se está preparado para eso. Hay un tema que yo no lo he tratado nunca, lo voy a tratar contigo y se me acaba de ocurrir, porque tú sabes que dentro de todas estas manifestaciones de opacar, de esconder, de manipular la cuestión de la situación de la mujer, hay uno que causa morbo, que es, yo no sé pronunciarlo bien y te lo juro, porque no sé si es chapeadoras o champeadoras, yo creo que es chapeadoras. De chapear. De chapear. Entonces, hay un libro de una chapeadora y entonces, y las chapeadoras, y es una forma como de decir, ustedes se hacen la víctima, pero miren lo que son muchas mujeres. Lo que quieren es explotar el hombre, sacarle dinero, o sea, presentan esa imagen también de la mujer. ¿Tú crees que eso debe ser tratado también, vamos a decir, con una explicación sociológica, en lugar de estar con el morbo que hay con respecto a ese tema? Bueno, eso es la explicación de unas relaciones de poder desiguales. Así. O sea, lamentablemente, en esta sociedad y en cualquier sociedad del mundo, podríamos hablar de la prostitución también, exacto, que son también la manifestación de eso, sí, de esas relaciones desiguales de poder. Todos esos temas tienen que ser tratados y tiene que buscársele propuestas de soluciones a cada uno de esos problemas, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de un derecho que no se menciona mucho, pero que es fundamental, que es el de la dignidad. O sea, estamos hablando de que tenemos derecho a vivir bien, y vivir bien significa tener una vida digna. Exacto. En la que el trabajo que hagamos sea remunerado dignamente y que sea una remuneración que nos sirva para cubrir las necesidades que tenemos en cualquier sociedad, y vivir bien significa... O sea que en lugar de estar vivir bien, tener acceso a la salud, exacto, tener acceso a la educación, a una buena vida, de calidad, a una buena vida, a una vivienda. Sin tener que buscar la relación con otro, de que alguien se vea obligado a vender su cuerpo o simplemente por eso a establecer relaciones, digamos, que tienen muchas veces un carácter delictivo, porque detrás de algunas de esas cosas está el delito, están delitos, ¿verdad? Como el robo mismo. No solo eso mismo, que ahora mismo tú tienes novelas, tú sabes que a través de la televisión, de los medios de comunicación, estas novelas, Sin tetas no hay paraíso, etcétera, que lo que te presenta es la muchacha humilde. Digo, yo no las veo ni las he visto y debería verlas, pero no puedo. Lo reconozco. Te presenta a la muchacha humilde de los barrios buscando el narco, buscando el tipo para poder. Entonces, eso se hace. Una reproducción de eso, de esa cultura que es la que tenemos que cambiar. Y que es la que buscamos cambiar. Exactamente. O sea, y que en todo caso, si se dan, no sea por una necesidad económica, no sea porque hay una explotación, digamos,
de un sexo sobre otro. Claro. Eso es lo que... Por cierto que el que príncipe, sea la excepción, el que no sea príncipe ninguna Eduardo de regla. Inglaterra, ellos muy finos, muy british, el príncipe, el tercer hijo de Isabel, de la reina Isabel, acaba de renunciar a todo, precisamente por las relaciones con el señor Epstein, que apareció suicidado, entre comillas, el norteamericano, que buscaba a las muchachitas. Que era ¿verdad? así, un violador un de violador de niños. Y uno de los casos fue con el hijo de la reina, que salió retratado. Le hizo la BBC una entrevista, y después de la entrevista, todas las empresas que a través de él recogía fondos para esto, para lo otro, para obras de caridad, todas se negaron a darle un centavo más allá en el Reino Unido. En el Reino Unido. Y ha tenido que renunciar a su papel de representar la monarquía por ese caso, lo cual me parece muy bien. Bueno, en los últimos tiempos el mundo ha vivido la explosión de la valentía que han empezado a tener las mujeres para denunciar esas mismas relaciones, relaciones de poder que se dan para trabajar sobre todo en algunos espacios relacionados con el cine o con el llamado glamour, ¿verdad? Sí. Entonces, hace 2 años quizás nada más que vimos cómo surgieron los escándalos alrededor de otro poderosísimo productor en los Estados Unidos, de numerosas actrices que denunciaron que se vieron obligadas a aceptar el abuso y el acoso de estos hombres de poder en ese mundo cultural, de cine, etcétera. Y que se ya da no también, es posible. Entonces, que se da también en una oficina. Así es. De alguna se da manera, también en una oficina. a mí a veces me molesta un poco, debo reconocerlo también, haciendo reconocimientos como estamos, me molesta un poco el hecho, pero porque antes de eso, muchos de estos temas nos preocupaban a un grupo muy pequeño de mujeres y de personas en el mundo, y era tratado en libros y en revistas y en programas especializados, o solamente cuando llega noviembre o cuando llega marzo. Sí. Pero ese escándalo ha dado lugar a que se pueda visibilizar lo que ocurre, y que eso ocurre no solamente en algunos niveles de la sociedad, sino a todos los niveles. Y que quede claro que son conductas que hay que erradicar de nuestras sociedades, y que es parte de la construcción de ese mundo en el que deberemos respetarnos más y querernos más como lo que somos, iguales. Sí, Minú, yo te quería, me alegro, pero no quiero que te vayas hoy, porque este tema yo nada más lo puedo hablar con una gente como tú, esto que hemos hablado. Pero no puedo dejar de ver, que me cuentes un poco cómo está la situación en el partido, cómo va. Aquí vino Eric Ortiz a entrevistarse. Candidato a diputado de Alianza País en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Exacto. Me dice que tú eras su maestra en política, me dijo él. Pues estamos entre maestras entonces, porque tú fuiste mi maestra de español. Ay, sí, es verdad. Ay, Dios mío, qué buenos tiempos. Mira, Minú, y a mí me encantó, porque es un joven preparado, con ideas, con presencia. Ustedes en Alianza, por eso digo, no quiero que te vayas sin que me hables un poco de esto. En Alianza País están promoviendo esa clase de jóvenes para que vayan al Congreso, hombres y mujeres. Así es, así es. Es más, estábamos en estos días discutiendo
todas las candidaturas que tenemos que presentar y el hecho de que hay que cumplir con la cuota que establece la ley de que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres, que no sobrepase el 60% en ningún caso, uno de los géneros. Porque la gente dice, no, que hay 40 para las mujeres. No es así como está redactado. Es para los dos. Es que 40-60. Exactamente. Entonces, alguien dijo, bueno, ¿y cómo estamos con la cuota de la juventud, que también la establece la ley? Y entonces cuando nos pusimos a ver, no, por eso no nos tenemos ni que preocupar, porque realmente si hay algo que nos satisface en este proceso y que lo podemos ver ahora en la oferta de candidatos y candidatas para las elecciones municipales de febrero y las de mayo del año que viene, es precisamente el hecho de que hemos sido capaces de atraer a jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que se interesen por la política y se decidan a participar. Hemos hecho un esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. En el caso de ustedes, bueno, ya ustedes tienen sus candidaturas. Minuta Vares Mirabal, tú estás de vicepresidenta del partido. Creo que todavía no has decidido si vas a ir a una... No vas a ir. No, todavía no he decidido. No lo ha decidido. No soy candidata a nada en este momento. Todavía, por eso es que quiero saber, pero se está... intensamente comprometida con apoyar a todos los buenos candidatos y candidatas que tenemos. Eso me consta, pero una candidatura de senadora del Distrito Nacional. O sea, no te ha pasado por la mente. No, porque tú tienes un potencial que el país necesita. Sí, pero hay momentos y momentos. Yo creo que este es un momento difícil que vivimos, y es un momento difícil para hacer política. Es muy difícil en la República Dominicana. Lo que estamos haciendo es a fuerza de voluntad, de vocación y de ganas de mejorar, de cambiar este país que nos duele tanto. Entonces, pero no es difícil, lo sabemos, pero estamos sin descanso trabajando para hacerlo, a pesar de todo lo que tenemos en contra, empezando por leyes que están pensadas precisamente para que para que no surja ninguna alternativa distinta de las que hay de los viejos partidos y que están ya asentadas, empezando por ahí, por esa... Que puede haber hasta desaparición de espacios y eso sería un retroceso democrático, porque es como cuando desaparece un periódico, un programa de televisión o algo. A mí me duele como si fuera yo, porque son espacios democráticos, o sea, la democracia es esa, no es que tengan que pensar igual que uno, ni mucho menos, pero... Claro, no, lo antidemocrático, o sea, yo entiendo que el sistema tiene que garantizar la existencia y la posibilidad de que surjan siempre partidos nuevos y que tengan derechos iguales, no como se pretendió aquí que con la ley y que después lo declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, es decir, que tengan derechos diferencios, o que no tengan derechos, por ejemplo. No. El sistema tiene que garantizar la posibilidad de que surjan propuestas políticas. Y tiene que garantizar también que esas propuestas políticas se correspondan de verdad con un proyecto político, no con la conversión de esas propuestas en franquicias que se acostumbran a medrar alrededor de los partidos viejos más grandes. No. Es decir, hay que buscar cómo eso se consigue, cómo se logra, pero es muy antidemocrático pretender que se cierre
toda la posibilidad de participación, como que estamos condenados para siempre. Exacto. A que los únicos partidos que no gobiernen sean el PLD o el PRD o el PRM, o esos son los únicos. No, no, no. Y que además muchos de esos partidos se terminan sin diferenciarse para nada. Exacto. Entre ellos, Sí. en la forma como actúan, en la forma como hacen política, y sobre todo que cuando nos gobiernan, luego los dominicanos y dominicanas tienen que preguntarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Así es. No, tenemos que poder tener una democracia que garantice la diversidad, y que garantice también la alternancia, y que garantice la competencia entre las diferentes propuestas e ideas. Exacto. A eso es que tenemos que aspirar, y para eso, bueno, yo he estado siempre Tú estás en peleando por eso, sí. donde quiera que he Guillermo estado. también. Y exactamente. Eso hay y que ahora, reconocérselo a Guillermo, exactamente. que eso es una realidad. Entonces Eso que ustedes... eso es lo que eso creemos, es casi un heroísmo lo que ustedes en esas ideas militamos, y las vamos a seguir defendiendo. Eso es importante. Es necesario, además. Eso es importante, eso es necesario. Yo no sé qué quiero dejar constancia de mi respaldo a esas posiciones, porque eso es lo único que le da calidad de verdad a la democracia, eso que tú estás planteando. ¿Entiendes? Claro, la posibilidad de que haya una confrontación de esas ideas, ideas, de esas propuestas, y que de la esos gente decida, planes, pero de una que haya esa visión de oportunidad, país. que no Y- sea que yo no puedo ir porque no tengo el dinero para yo presentar una candidatura, yo no tengo, o no se me cierra el espacio con gente que tienen calidad. Yo te digo a ti, yo quisiera que ese muchachito que ustedes tienen, yo digo muchachito, un joven de 28 años, porque hasta la edad le pregunté a Eric, yo me sentiría feliz de que pudiera ir al Congreso. Exactamente, así es. ¿Tú entiendes? Así es. Y otros jóvenes, tanto Y muchachos... eso es lo que hay como- que construir en este momento, la posibilidad. Y nosotros los medios de comunicación ayudar a eso. En esta difícil situación, Sí. no solamente difícil, sino es que como brumosa, como, Sí, o sí. sea, todavía hoy estamos en un escenario en que se vive moviendo, ¿no? Sí. El tablero no sabemos Sí, bien sí. cuáles son. Sí, sí. Es más, a veces no sabemos bien ni si es dominó o es ajedrez, o si parche estamos jugando chino. dominó O parche chino. o si estamos jugando parche chino con las reglas del dominó, Así mismo. o ajedrez con las reglas del parche chino. Sí, O sea, sí. es una situación por eso especialmente compleja, pero ese mismo hecho de esa complejidad y de esa de lo impredecible que Sí. todavía hoy resulta. Si ayer le dieron la Junta Central Electoral desdiciéndose, le dio como le dio para adelante a la aceptación de la candidatura de Fernández, después que había dicho que iba a esperar la decisión del tribunal, estábamos comentando. del Tribunal Constitucional. Entonces estamos así con autoridades Tú dices, que brumoso deciden de todo esa. esto. Sí. Me gustó ese término. Entonces, muchas veces esas situaciones son propicias también para que haya los cambios que necesitamos, y no le podemos temer a los cambios. Los cambios son positivos, son necesarios, son parte de la misma esencia de lo que son las sociedades, que están también es. siempre cambiantes. Entonces, por lo tanto, una sociedad cambiante necesita tener la posibilidad de que cambien sus actores políticos, de que cambien y se adecúen las reglas del juego, que sean claras, que se respeten. Es No por se eso por lo que cambalache. tenemos que trabajar y propiciar, y queremos que los ciudadanos y ciudadanas, que los dominicanos y dominicanas
nos den el apoyo en Bien. esa propuesta. Un aplauso. Sí, señor. Tú mencionabas, Qué por linda. ejemplo, a Eric Ortiz Sí. en la circunscripción 2, o tenemos a José Horacio Rodríguez en la circunscripción 1, o tenemos, por ejemplo, un candidato a alcalde también muy joven también y con propuestas sumamente atractivas, interesantes, como es Bartolomé Pujals, a la sindicatura del Distrito Nacional. Yo quiero que me vayan trayendo toda esa gente. Bueno, pues vamos a hacer un compromiso ahora mismo. Vamos a hacer ese No compromiso. nos vamos de aquí sin garantizar que esas voces puedan ser escuchadas por el pueblo dominicano. Minú, yo te y lo sus agradezco propuestas sean también, las tomen y las puedan tomar en consideración. Yo te lo agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco en especial en esta fecha que se avecina, que tú estés aquí. Tú lo sabes, imagínate. Así que a Minú Tavares, mira, quien es vicepresidenta, a mí me gusta de Alianza decir, País. de Alianza País. Hasta ahora, dice ella que no va a una candidatura, pero yo quisiera que sí. Vamos a ver si la convencemos. A Guillermo, un abrazo. Se lo También daré. este programa está a su orden. Y a ustedes muchísimas gracias. Recuérdense que estamos aquí cortesía del Grupo Rica. Estamos por Plaza Lama, la supertienda que tiene bellezas. Y además decirte también que Jueves del Ahorro, compra cristales, montura gratis en todas las sucursales de Óptica Oviedo. Y tu marca País, marca Café Santo Domingo. Nos vemos mañana si Dios quiere.